Saludos, mi querido amigo y amiga. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Una Luz Menor, el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Gracias por estar allí y ahora disponerte a escuchar el siguiente mensaje que quiero compartir contigo. Bueno, quiero iniciar con una pregunta. ¿Sabes tú cómo interpretar una cita de Elena White, esa famosísima autora, ¿verdad? Por aquellos que quizás no han escuchado de ella, famosísima autora que sus libros son sumamente valiosos aún para nuestros días. ¿Sabes tú qué hacer frente a ciertas declaraciones polémicas o controversiales? ¿Sabes tú cómo se aborda una cita para verificar que su interpretación será segura? Bueno, hoy quiero compartir contigo una forma cómo puedes entender mejor sus declaraciones, siguiendo un método interpretativo muy fácil de aprender, de practicar. Sobre todo, como repito, lo vas a necesitar cuando intentes comprender una cita un tanto difícil o citas de carácter controversial. Así que bueno, aquí tengo una cita que me fue dada para analizar y ahora te la muestro como un ejemplo, como un caso de referencia. Y como bueno, estamos en tiempos navideños, quiero compartir contigo esta cita. Fíjate bien, y como te digo, el objetivo más que todo es compartir contigo la forma, sugerirte, proponerte una manera en la que puedes entender una cita un tanto complicada o controversial. Fíjate bien la cita. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiere a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos, sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. Cristo debe ser el objeto supremo, pero de la manera como se ha observado, escucha bien, de la manera como se ha observado la Navidad, la gloria se apartó de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecador y defectuoso hizo necesario que él venga a nuestro mundo. Bien, aquí tú tienes entonces una cita que refiere el tema de la Navidad y obviamente escrita por Elena White. Aunque, fíjate que un punto importantísimo aquí será verificar si realmente la cita es de Elena White, porque a veces andan en internet, en las redes sociales, andan circulando citas que no son de Elena White. A la hora de verificar en sus fuentes, uno dice, oye, pero esto no fue escrito por Elena White, pero mucha gente asume, es que dicen que Elena White dijo, pero no, es mejor verificar. Entonces, la metodología que se puede seguir para entender bien las citas de Elena White parte precisamente, bueno, después de orar y pedir iluminación a Dios, ¿verdad? Para entender bien algo que tenga que ver con la fe cristiana. Es número 1, verificar si la cita es genuina, si la cita existe en documentos oficiales de la iglesia. Entonces, esta cita, cuando me la enviaron, yo dije, bueno, la voy a corroborar en los archivos que tengo aquí en el Centro White, ya sea en los documentos en físico, en papel, o también se puede verificar vía electrónica. Bien, entonces busqué en la Advent Review, que es la cita, ¿verdad?, que se da, Advent Review, diciembre 9 de 1884. Y sí, efectivamente, corroboré que la cita es genuina. Uno la ve en inglés y dice, oye, la cita es genuina. Uno la ve con la fecha del caso, sí, existe perfectamente. Entonces ya uno dice, bueno, ya puedo partir y ya puedo hacer un análisis, una exégesis a fondo de la cita, porque vale la pena, la cita es correcta. Número 2, ¿qué dice literalmente en inglés? Ese es otro punto importante en esta metodología. Fíjate, este segundo paso es verificar lo que dice en inglés. Porque a veces uno, aunque la traducción sea buena, uno no siempre capta, hasta que no ve el original, no capta ciertos matices, detalles de la traducción.
por muy buena que esté, no es lo mismo verlo uno mismo en el inglés original del siglo XIX. Así que ese es otro punto importante, verificar. Número 2, como te repito, verificar qué dice literalmente en inglés. Bueno, ya tengo la cita en inglés. Ahora bien, ¿qué sigue? Los intérpretes dicen, o los expertos en hermenéutica e interpretación dicen que un texto o una palabra va a significar lo que su contexto inmediato quiere decir. Lo que el tema en general que se viene tratando está moviendo al lector a entender. Entonces, el tercer paso es, ¿qué dice el contexto literario inmediato? ¿Qué dice el contexto inmediato de la cita? ¿Qué es lo que viene tratando antes? El artículo del que estamos hablando es un artículo titulado Christmas is Coming. Christmas is Coming. O sea, la Navidad viene la Navidad. En ese artículo, que como repito, se encuentra en la Review and Herald de diciembre 9 de 1884. Aunque la cita que leí está en el párrafo 3, quiero leerte los 2 primeros párrafos o mencionarte a grosso modo de qué tratan los 2 primeros párrafos para que tú veas la cita dentro de su contexto. En el contexto, Elena White muestra que la Navidad es una festividad ampliamente diseminada. Casi que donde quiera que tú vayas, sobre todo en los países occidentales, países donde está aceptado el cristianismo, la festividad de la Navidad está totalmente diseminada. El gozo es un gozo generalizado. Los niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos esperan con ansiedad la Navidad. Tanto entre incrédulos como entre creyentes es una fecha esperada. Elena White denuncia que el mundo secular, el mundo en general, celebra ese día. Pero aquí está el problema. No rinde honor a Cristo. O sea, se acuerdan del día, de la festividad, pero de Cristo, nada. De hecho, muchos que celebran la Navidad rechazan a Cristo como su Salvador, no quieren obedecerle ni servirle. Entonces, allí ella está denunciando el lado malo, pues, la forma equivocada de celebrar la Navidad. Entonces, la atención del mundo se centra en el día, no en Cristo. Ahí está el problema. Esa es la forma incorrecta de percibir la Navidad, como un día de placer personal y no un día para agradar a Cristo ni a Dios. Ella también reconoce que no hay seguridad en que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Sí, el contexto previo a esta cita reconoce que no hay seguridad. No podemos afirmar. Es más, hacemos bien en decir que no sabemos. No sabemos si Jesús nació un 25 de diciembre. Otros van más allá y dicen, no, definitivamente Cristo no nació un 25 de diciembre. Añade que la Biblia no da el tiempo preciso de su nacimiento y que Dios deliberadamente ha querido ocultarnos esa información con un buen propósito. Entonces, ese día no debe recibir el honor y la adoración que solamente Cristo debe recibir. Y justo después de esta idea, aparece la cita en estudio. Entonces ahora ya tú tienes un contexto de lo que los párrafos previos vienen tratando. Ya tú ves que en todo momento ella lo que hace es denunciar una forma equivocada. Aparte de que no se sabe cuál es el día exacto en el que Cristo nació, la forma en que el mundo celebra es una forma en la cual el ser humano es el único que recibe placer, honor. En cambio, Cristo queda totalmente olvidado. Es como celebrar un cumpleaños y olvidarse del cumpleañero. Así de absurdo y así de ilógico es. Bueno, ahora escucha este cuarto paso. El cuarto paso es entonces ahora conectar el contexto inmediato de la cita con la cita. ¿Qué dice esta cita que te mencioné al inicio a la luz de su contexto? ¿Qué dice la cita a la luz de su contexto? A la luz del contexto mencionado,
esta cita implica las siguientes ideas. Número 1. El 25 de diciembre no está santificado por Dios. No hay seguridad de que Cristo haya nacido en esa fecha. Número 2. Dios no quiere que ningún concepto relacionado con su plan de salvación sea alterado, distorsionado o desviado de su propósito original. Número 3. Entonces, lo correcto es que en Navidad la gloria sea para Cristo Jesús. Idea número 3. Lo correcto es que la Navidad sea una fecha para que Cristo Jesús sea honrado, agradado con lo que hacemos. Que Él sea el objeto de honor y adoración. No el día, sino Él. No el día, no un algo, sino un alguien. Cristo Jesús sea honrado, sea agradado. ¿Y cómo? A través de los donativos que damos a la causa de Cristo en la iglesia y también a través de los donativos que damos a personas mucho más necesitadas que nosotros. Entonces, no ha de imitarse la forma en que el mundo celebra la Navidad, ya que desvía la atención hacia el placer humano en lugar del placer divino. En otras palabras, el problema no está en celebrar la Navidad, sino en la forma de celebrarla. Escucha bien lo que estoy diciendo. Las conclusiones a las que podemos ir ya arribando de lo que está diciendo esta cita, pero claro, la conclusión final y definitiva la tendremos luego de considerar muchas citas más, ¿sí? Porque no se llegará a una conclusión definitiva con una sola cita, sino que tenemos que llegar a la conclusión del tema habiendo considerado todas las citas o por lo menos haber visto la mayor parte de ellas en qué dirección van. Entonces, repito, el problema no está en celebrar la Navidad, sino en la forma de celebrarla. Como base para esta afirmación, se consigna aquí la siguiente declaración. Fíjate bien, Cristo debe ser el objeto supremo. ¿Te das cuenta que esa es la idea que viene remarcando y remachando aquí Elena White? No debe ser algo el que debe recibir la atención, debe ser un alguien. ¿Ves? Un alguien no eres tú el que tiene que ser complacido de manera egoísta, sino Dios el que debe ser honrado y agradado. Ahora escucha la cita. Cristo debe ser el objeto supremo, pero en la forma, escucha bien lo que está diciendo aquí Elena White, pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de Él hacia el hombre mortal. Hogar Cristiano, página 437. Nota que en ningún momento Elena White ve problema en la naturaleza de la Navidad o en ella por sí sola, sino en la forma, la manera en que se celebra regularmente. Es esa forma en la que se pierde de vista al objeto supremo, Cristo Jesús. Y bueno, el mundo se enfoca en la diversión, el despilfarro, la satisfacción de la gloria, el placer y el apetito personal. Es esa forma la que ella ve inconveniente. No la celebración en sí, sino la forma mal encaminada. Eso es lo que está ella encareciendo. Entonces, no es lo mismo la manera en que los incrédulos celebran la Navidad a como los cristianos pueden celebrar la Navidad, a los creyentes, a nosotros los adventistas. O sea, los que verdaderamente queremos honrar a Cristo Jesús, podemos celebrar la Navidad, pero no derrochando vida, salud, recursos de manera egoísta en ese día, sino de una forma, de una manera inocente, familiar, filantrópica y generosa para con Dios. Esa es la forma en que podemos agradar a Dios en esa fecha, utilizarla, emplear la ocasión para poder tener, ese agrado divino, porque a Él es el que queremos complacer, al cumpleañero, ¿verdad? Que en algún momento de la historia, en algún día X de la historia nació. Bueno, en esa fecha nos recordamos y nos acordamos del cumpleañero, no del día en sí. Bueno,
Mi querido amigo y amiga, es lo que te puedo decir por el momento. En otra ocasión podremos compartir el método, la metodología de explorar citas de Elena White. Aquí nos quedamos en los 4 primeros pasos, ¿de acuerdo? 4 primeros pasos. En una siguiente podremos ver otros pasos más y ver otras citas que pueden abordar y ampliar más la forma de entender una cita que sea en alguna forma complicada. Bueno, que Dios te bendiga. Será hasta una próxima.